Un saludo muy grande para todos los que están allá del otro lado, sentados en casa, en el salón de clase, tomando este curso acerca sobre los principios de la visión. Ya hemos hablado sobre lo que significa la visión, tanto personal como ministerial. Y nuestro objetivo es que tú puedas lograr tener una visión particular, una visión personal, una visión para tu vida, pero también queremos utilizar un buen porcentaje de este curso para poder enseñarte la visión ministerial, la visión que como cristianos tenemos, la visión que como hijos de Dios tenemos también, la que el Señor nos ha dado en su palabra, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque hoy vamos a ver cómo fue que Jesús nos dejó en su palabra los principios, nos dejó las maneras, las formas adecuadas, correctas, indicadas para poder ejercer la visión que Él nos dejó. Y como tú sabes muy bien, la visión que Él nos dejó es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, la manera de cómo interpretarlo para nuestro tiempo, para nuestra época, para nuestro siglo, para nuestra comunidad. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Hoy vamos a ver cómo fue que Jesús lo hizo, cómo el Señor Jesús pudo realizar esa tarea, cómo Él la mostró, sin decirlo, miren, así lo van a hacer, pero lo hizo de una manera muy, muy particular, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que bienvenidos y comenzamos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo fue que Jesús nos dejó en los evangelios, en su palabra, la manera de poder hacer los discípulos, a la manera de Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy el tema es el modelo de Jesús, la primera parte. Cómo Jesús modeló un sistema, cómo Jesús modeló una manera muy sencilla, muy clara, muy no se necesita, la verdad, ni de mucha ciencia, ni de mucha conocimiento, estudios especializados. No se necesita nada de eso para poder hacer lo que el Señor Jesús nos mandó. Así que hoy vamos a hablar sobre esto. Así que, como ya lo hemos visto, como ya lo hemos hablado, como ya lo mencionamos en clase, como tú ya también lo viste en tus clases, tenemos una visión. Y nuestra visión es hacer discípulos. Y esa es la razón por la cual el Señor dejó la iglesia, porque es la única manera por la cual el Señor Jesús puede cumplir con su propósito en este mundo a través de nosotros. Es a través de los discípulos, no es a través de los creyentes, es a través de los discípulos. Acuérdate que de las multitudes, de la gente que lo seguía, de los que creían en Él, fue que el Señor Jesús escogió a sus discípulos. Entonces, nosotros no vamos a intentar hacer otra cosa. A eso es lo que el Señor nos ha enviado, a ser discípulos, y nosotros debemos de rechazar, no tenemos por qué aceptar todo aquello que nos impide o que no nos deja hacer esta obra o esta misión de hacer discípulos. Todo lo que venga a nuestra vida y nos aparte de ahí es un distractor, nos desvía de la misión que el Señor Jesús nos ha dado. En cambio, nosotros tenemos que aceptar todo aquello también que nos ayude a hacer realidad y a cumplir con la visión que el Señor Jesús nos ha dado. Ahora,
quiero preguntarte, ¿cómo podríamos nosotros hacer para poder cumplir con el mandato que Jesús nos dio? ¿Cómo te lo imaginas tú? Bueno, hay una manera muy sencilla, hay una manera muy fácil de hacerlo, y la respuesta de la misma manera lo es también de fácil y de sencillo. La manera como nosotros podemos cumplir con la visión que Jesús nos mandó de ir a ser discípulos es hacerlo exactamente como Él lo hizo. Y para eso tenemos que ir a la palabra. Ahí tenemos que descubrir, tenemos que leer, tenemos que escudriñar, tenemos que sacar de allí todas aquellos principios, aquellas prácticas, aquellas enseñanzas que Jesús nos dejó allí para que pudiéramos nosotros hacerlo. Hoy vamos a ver dos temas, pero bueno, divididos en dos partes. Hoy vamos a ver solo la primera parte y vamos a hablar acerca de cómo fue que Jesús hizo esta tarea, cómo fue que Jesús la realizó. Recuerda que lo que estamos viendo acá es un resumen de lo que nosotros conocemos y lo que nosotros vemos. Si algo de esto te interesa más, te apasiona y quieres profundizar, la mejor manera de poder hacerlo es dedicarse a leer los evangelios. Tú sabes cuáles son los evangelios, ¿verdad? Yo espero que a esas alturas no te acuerdes de cuáles son. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los cuatro evangelios. Entonces, si tú los lees con la mentalidad y con la idea de encontrar de ahí estrategias, principios, enseñanzas acerca de cómo hacer la obra de Jesús, vas a sacar una serie de principios muy importantes para ti. Y claro, si vas con la mente, ¿verdad? Dispuesta de encontrar todo aquello que Jesús dejó allí en su palabra, yo creo que va a ser una buena aventura, una buena manera, no solo de aprender principios, sino también de estudiar la palabra del Señor. ¿Qué te parece si empezamos a leer los primeros versos de la Biblia, en este caso de los evangelios, para ir viendo algunas cosas, algunas formas que el Señor Jesús ahí nos dejó? Mateo 9:35 dice así: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Yo te decía un momento que si nosotros queremos encontrar ahí estrategias, principios acerca de cómo cumplir con la misión que el Señor nos ha dado, tenemos que ir a los evangelios. Bueno, aquí está una de las joyas, si se puede llamar así, de los principios acerca de cómo cumplir con la gran comisión, o por qué es que tenemos que cumplir con la gran comisión. Vamos a ver algunos principios escondidos. Le decimos así, pero aunque no están escondidos, lo único que tenemos que hacer es leerlos bien. Pero vamos a encontrar aquí en este pasaje que leímos en Mateo 9, algunos principios importantes. Primero dice que el Señor, al ver las multitudes, ¿verdad? Porque Él los estaba sanando, Él les estaba predicando, Él les estaba enseñando, sanaba sus enfermedades y dolencias, y dice que después de eso, de verlos, tuvo compasión de ellos. Esa actitud del Señor Jesús de tener compasión por las personas es un principio muy importante. Sin eso va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer algo. O sea que una de las cosas importantes es ponerse en el lugar de la gente, porque tú y yo somos salvos, tú y yo, si estamos aquí, nos estamos preparando para algo más, pero hay gente que no tiene propósito en su vida, no tiene
una visión clara de lo que es, y eso debe provocar algo en nosotros. Jesús eh, sintió compasión, vio al mundo entero no como un solo grupo o como solo una nación, las vio con una situación necesaria. Entonces, él preparó a unos pocos para alcanzar a muchos. Y esto también es importante que nosotros lo veamos aquí, porque la cosecha es grande y los obreros pocos. Entonces, hacer discípulos no es una tarea fácil ni que pocos la puedan hacer, sino es una tarea, como no es fácil, se necesita que sean muchos los que la hagan. Cuando hablamos de que no es una tarea fácil, no estamos diciendo que es difícil de comprender o difícil de realizar. El asunto es que es mucho trabajo para pocas personas. Entonces, entre más personas hayan, la tarea se va a hacer más difícil. Ahora, debemos depender también de la oración para poder hacer discípulos. Aquí el Señor Jesús dice, oren, pidan al Señor de la mies, al que está a cargo de la cosecha, ¿verdad? Entonces, hay que orar. Y las personas que necesitamos para cumplir con la visión de Dios, el Señor las envía cuando mostramos pasión, necesidad, ¿verdad? Amor, en este caso, compasión para poder cumplirla. Entonces, estos principios aquí, la verdad, que están muy interesantes para poderlos platicar más, para poder profundizar más en esto. Definitivamente, cuando hablamos de cumplir la gran comisión o de hacer discípulos, no sé si tú te diste cuenta, pero no es cuestión de 1 más 1 igual 2. Puede ser que 1 más 1 no te salga nada y puede ser que lo sigas haciendo y no te funcione, porque esto no es solamente un asunto matemático, no es un asunto de lógica, sino que el modelo de Jesús tiene en sí mismo un espacio, un lugar para el poder espiritual. Es como dije hace un momento, esto no es un trabajo secular que únicamente dependa de métodos, de formas, de estrategias, de organización y de administración, aunque todo esto es importante, aunque todo esto es necesario y hay que aplicarlo. Tenemos que reconocer que sin el poder de Dios activo en nosotros, no vamos a poder hacer mucho. Por eso es que Jesús nos deja a nosotros, ¿verdad? Y no solo a nosotros, sino damos cuenta cuando leemos los evangelios que Él se permitió a sí mismo manifestar su poder, el poder que el Padre le había dado para poder ministrar, para poder atender las necesidades de la gente, para poder sanarles y de esa manera, pues, poder darse cuenta que la gente, mejor dicho, que la gente se diera cuenta de que Jesús, no solo Jesús, Dios, el Padre, están interesados en ellos. Recuerdan, Él sanó a muchos enfermos, alimentó a miles, liberó a endemoniados y muchas otras cosas más. Esas manifestaciones del poder de Dios tienen el propósito de que las personas crean en Jesús y eso dio resultado. Si no, vamos a ir a Juan 2:23. Juan 2:23 y dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. ¿Te das cuenta cuál es el objetivo de las manifestaciones del poder de Dios? Tú dirás, pero eso lo hizo Jesús. Bueno, ese poder también está a nuestra disposición. Así que no solo, primero hay que considerarlo, hay que buscarlo y hay que obtenerlo, ¿verdad? Juan 6:2 dice, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces había mucha gente que lo seguía por esa situación. No son los discípulos, es la gente que lo seguía, ¿no? Ahora, recordemos esto, las manifestaciones del poder de Dios a través de milagros, a través de prodigios, fue para que la gente creyera, para que la gente viera de que esto es algo de Dios y Jesús lo logró. Multitudes se acercaron
y multitudes lo siguieron. Pero aún así, Jesús vio en ellos algo más. En Marcos 6:34, dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto demuestra que no nos conviene depender de las manifestaciones del poder de Dios para edificar la iglesia de Cristo. Son necesarias para que la gente crea. Ok, ya creyó, ya la gente está aquí, entonces ahora hay que hacer algo más, ¿verdad? Si seguimos con lo que estamos al principio, no nos va a funcionar. Eso nos lleva a nosotros a pensar que la unción no hace discípulos. La unción es para que la gente crea. Entonces ahora viene la manera y la forma como es que vamos nosotros a ser discípulos de esa gente que cree a través de los milagros. Por eso es que Jesús sintió compasión de las personas, porque las vio satisfechas, las vio tranquilas, sanas, libres, contentas, riéndose, platicando, y dijo el Señor, bueno, es que esto no es suficiente para ellos. Hay algo más, y Jesús, que podía ver el corazón de la gente, la necesidad de la gente, dijo, la gente necesita más de otras formas. ¿Por qué? Porque aunque estaban satisfechos, pero no tenían dirección y no tenían un cuidado hacia sus necesidades. Por eso es que él buscó discípulos y los enseñó para que entonces ellos reunieran a esa gente y la cuidaran. Y es por eso que el Señor Jesús también escogió a ese grupo de personas que nosotros los conocemos como sus discípulos o sus 12 discípulos. Y aquí ya vemos ya otro principio muy importante. El primero era si tú te recuerdas, el poder reconocer el poder el lugar del poder espiritual. Este es un principio muy importante. Y el otro es que escogió a sus discípulos. Escogió las personas que lo iban a ayudar. Esto es clave y es importante. Los discípulos son la respuesta a las necesidades de la gente convertida, de la gente que ha creído. No están allí para ocupar un lugar o para tener privilegios, están allí para cuidar. Esa es la función de los líderes, y reunir a las ovejas en rediles, o sea, los grupos en casa. Y esto nos lleva a pensar en los principios que hay que seguir, los principios que hay que considerar a la hora de elegir y determinar quiénes son los que van a ser discípulos de Jesús. Y vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, un discípulo es alguien que se le llama con un propósito en el reino de Dios, no por amistad, no por antigüedad, no porque el pastor o el líder se sienta comprometido, no porque crea que debe algo, no, es un propósito, se va a cumplir un propósito. Fulanito me va a ayudar a hacer esto porque él tiene facilidad para esto, fulanita es buena para organizar y administrar, entonces la voy a elegir para esto, fulanito, o sea, van a cumplir un propósito. El discipulado no es para adoctrinar personas, no es para enseñar doctrina, no es eso. El discipulado tiene la idea, el objetivo de formar personas para que puedan cumplir con eficacia la visión que Jesús nos dio. Y es lo que Jesús le dijo a Pedro: te voy a enseñar a ser pescador de hombres, ¿verdad? Entonces, de eso se trató. Iba a enseñarles cómo es que se hacía eso. Jesús estuvo dispuesto a discipular a quien quería trabajar y a quien quería cumplir con su visión. No solamente a los que querían escucharlo, no solamente a los curiosos, no solamente a los que tenían una necesidad. Y es a través de los discípulos que Jesús podía cuidar a las multitudes. Y que no solo cuidarlas, sino que fueran alcanzadas más para que puedan cumplir con el propósito de Dios. Así que el Señor Jesús determinó algunos principios muy importantes al momento de elegir quién iba a ser su discípulo.
Primero, él llamó a quien consideró que cumplían con los requisitos que él se había establecido. Nadie más pudo influir en la decisión a quién iba a elegir, porque no son los discípulos los que eligen a su maestro, sino es el maestro, o sea, en este caso es el Señor el que elige a quienes van a ser sus discípulos. La elección no es para cubrir una vacante, sino es para cumplir con un propósito. Y fue un número específico, determinado, ¿verdad? En este caso fueron 12 porque tiene ahí un propósito profético y un objetivo que cumplir, pero bueno, eso lo veremos y lo platicaremos en otra ocasión, pero tiene que ser un número específico. Nosotros pues nos enfocamos en 12 porque para seguir este ejemplo podemos hablar de esto en otro tema si tú lo consideras y si tú tienes el interés de saberlo. Pero pueden ser 10, pueden ser 8, pueden ser 15, no sé, ¿verdad? Pueden cambiar. Y él, al elegirlos, los puso en parejas. Primero preparó a 12 discípulos, los puso en parejas, o sea, eran 6 parejas y los envió. Y después, ¿verdad? A cada pareja de sus 12 discípulos, a cada pareja les dio 6 parejas, ¿verdad? O sea, otros 12 discípulos, que si sumamos, ¿verdad? 12 por 6 nos van a dar 72, que eran otros 72 discípulos más para poder cumplir con la visión de hacer sus discípulos. Entonces, hay que considerar que para elegirlos hay que depender de la voluntad del Señor. Dice la Biblia que Él pasó toda la noche orando antes de nombrarlos y antes de hacerles ya el llamado formal para que fueran parte de su equipo. Vamos a leer algunos versos de la palabra para poder darnos cuenta de qué es lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Mateo 9:37 dice: a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Ahí está, mucho que hacer y poca gente. Entonces necesitamos más gente para poder recoger, cubrir las necesidades de la cosecha grande. Lucas 6:12 al 13 dice: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Ahí estamos. De los discípulos escogió a los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que iban a ser enviados a predicar. Marcos 3:13 dice: tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Marcos 6:7 dice: reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Ahí está. Y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Ahí está. Los envió de 2 en 2, les dio autoridad y les dijo: vayan y manifiesten el poder de Dios sobre las personas. ¿Cómo? Expulsando espíritus malignos. Marcos 6:12. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. Ahí está, predicar y manifestar el poder de Dios para que la gente creyera. Lucas 10:1 dice: después el Señor Jesús escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 de la misma manera, delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Después de hacer esto, ¿no te gustaría saber cuál fue el resultado? ¿Qué fue qué sucedió después de que el Señor Jesús los escogió, les dio autoridad, les dijo: vayan, prediquen, vayan, hagan liberaciones, saquen demonios, sanen enfermos? Y después de eso escogió a otros 72 y les dijo también que fueran y hicieran lo mismo. Bueno, los resultados del trabajo de los discípulos pueden ser muy subjetivos para algunas personas.
porque no depende directamente de ellos, sino depende de la fe y depende del poder de Dios en ellos. Algunos me dicen, pastor, ya salimos, ya predicamos y nadie cree. O sea, son muy, o sea, no es automático, ¿verdad? No es decir, ya salí y ahí están. No, o sea, va a depender de muchos factores. Pero la verdad es que si un discípulo está seguro de su llamado y tiene clara la unción del Espíritu Santo, no va a haber lugar para ningún trabajo subjetivo, sino al contrario. Un discípulo de Jesús siempre tendrá un resultado porque va a cumplir con la misión que el Señor le pidió que hiciera y lo llamó para poder manifestar su gloria. Entonces, solamente es cuestión de tiempo, solamente es cuestión de tener fe en el llamado y en la unción que se nos ha dado para que se manifiesten los resultados. Lo que pasa con algunos discípulos es que siguen dependiendo de ellos mismos, siguen dependiendo de las estrategias, de su manual, en creer que el resultado es de las... el resultado de su trabajo es que lo hagan bien. Y es cierto, hay que hacer nuestro trabajo, pero esa es la parte que nosotros nos corresponde. En nuestro trabajo, en la visión como líderes, hay un trabajo que también le corresponde a Dios y uno a mí. Entonces yo tengo que trabajar junto a Dios. Si por la preocupación y el afán de querer yo hacer las cosas, dejo a un lado a Dios, o sea, no tomo en cuenta el poder de Dios, no dependo de Él, no lo busco, no oro y creo que por mi decisión y mi capacidad y mi esfuerzo lo voy a lograr, es muy probable que no. Tienes que involucrar a Dios, tienes que trabajar y servir junto con el Señor para que entonces Él pueda bendecir tu trabajo, ¿verdad? Con los resultados que se esperan, que se tengan. Entonces, hay quienes les da pena todavía imponer manos, orar por enfermos, liberar, echar fuera demonios. Todavía no tienen esa fe, entonces no van a obtener los resultados. Todavía siguen viviendo bajo sus propios conceptos, bajo sus propias reglas. Aún no están dispuestos a dejar, ¿verdad? Bueno, no a dejar, sino no a dejar la cruz, no, sino a tomar la cruz, ¿verdad? Y negarse cada día, como Jesús lo dijo. Por eso es que intentan justificar muchas veces la falta de resultado en la visión de hacer discípulos. Pero es por eso. Yo no creo que ningún discípulo que sea honesto, que ore, que busque al Señor, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, que crea que tenga la unción, que tenga fe, que dé ese paso de fe, se quede sin ningún resultado. Lucas 10:17 dice: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Ahora, ¿no fue esto lo que el Señor Jesús les dijo? Vayan y echen fuera demonios. Sí, pero ellos vienen felices al darse cuenta que sí funciona, ¿verdad? Tú nos dijiste y sí, hasta ellos nos obedecen, sí, porque ellos creyeron, vieron cómo Jesús lo hacía. Jesús les dijo, ustedes también pueden hacerlo. Les delegó la autoridad, los envió y le dijo, háganlo. Y ahí está el resultado. La bendición de Dios sobre nosotros, sobre quienes vamos a hacer este trabajo, siempre va a traer crecimiento. La bendición siempre va a traer una parte muy importante de resultados, porque donde hay vida, los discípulos aumentan. Y es importante la organización de Jesús, cómo Jesús se organizó ante el crecimiento de las multitudes. Y fue muy sencillo. La organización fue levantando discípulos, eligiendo gente que no solo lo siguiera, que no solo tuviera un interés personal, sino que tuviera interés en el reino, en Dios, en aprender más, en cumplir con la visión de Jesús.
y fue a ellos quien los escogió y los organizó para que entonces pudieran atender a las multitudes, cuidarlas y poder hacer grupos más pequeños para que así pudieran medir los resultados, administrar a la gente y, obvio, seguir creciendo. Los obreros deben de llegar con el objetivo de que se unan a la tarea de hacer discípulos. Ese es el objetivo. Por eso dice el Señor, pídanle obreros. No pidan creyentes, se pidan obreros. En tu grupo, en tu célula, cuando la tengas, pide obreros para que te ayuden a levantar la cosecha que el Señor tiene para ti. El Señor tiene una cosecha para Guatemala, el Señor tiene una cosecha para Chimaltenango, el Señor tiene una cosecha para nuestra iglesia y el Señor tiene una cosecha también para tu grupo, para tu célula. Entonces, tenemos que pedir obreros para que eso pues se cumpla, se unan a esta tarea de hacer discípulos. Y recuerda, hay que pedírselos al Padre. Nuestra vida de oración es clave, es importante, no es una vida de esfuerzo solamente, porque sí hay que esforzarse. Además de tu esfuerzo y tu dedicación, hay que orar y hay que orar mucho, ¿verdad? Hay que clamar, hay que mostrarle a Dios nuestro anhelo, nuestro interés de que Él haga la obra, de que Él sea el que lo traiga. Y yo comprometerme y decirle, Señor, te prometo que los voy a cuidar, te prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, en mi humanidad y en mis fuerzas, de poder cuidar a la gente que tú pongas en mis manos. Y no tengo ninguna duda de que Dios lo hará. Bien, esta es la primera parte acerca sobre el modelo de Jesús, cómo Jesús modeló los principios para poder hacer discípulos. Yo espero que en el otro tema, en la otra clase, la otra sesión, podamos ahondar un poco más acerca sobre cuáles fueron los otros mecanismos, las otras formas que Jesús utilizó para que pudiéramos cumplir con la gran comisión. Así que hay cuestionarios que responder ahora, hay preguntas que hacer, va a ser necesario establecer un diálogo ahí con preguntas, con respuestas, con dudas, con comentarios, para poder entonces sacarle todo el jugo a lo que el Señor Jesús nos dejó y así poder comprenderlo. Y no solo comprenderlo, adoptarlo, creerlo, vivirlo y llevarlo a la realidad. Y créeme, yo te lo digo después de, wow, casi 20 años, ya haciendo cuentas, ya ahí se da cuenta uno del tiempo. Justamente, para los que nos están viendo, estamos justamente en octubre del año 2024. Para esta fecha, ya son 20 años de caminar en la visión. Hemos visto en realidad la mano de Dios. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que Dios puede hacerlo. Los hombres fallamos, dejamos nuestra fe, nos dedicamos a otra cosa. La pandemia vino a remover un montón de cosas, pero la pandemia es 2020, pero estamos levantando una generación de discípulos ya con la experiencia, ya con lo que nosotros ya tenemos, ya sabemos poder reinterpretar para esta época, como lo dijimos al principio, qué es lo que el Señor quiere para nuestra ciudad, para nuestra nación. Así que te invito, infórmate, prepárate, ora, lee, busca, pregunta, no te quedes sin nada, no te quedes sin dudas, no te quedes ahí con un montón de cosas dándote vuelta en tu cabeza. No, vamos a creer, vamos a caminar, vamos a ayudarnos para que el Señor cuando venga nos encuentre haciendo lo que Él nos pidió, haciendo discípulos. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase. Que Dios te bendiga.